Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Luego de haber visto con sus propios ojos a Jesús ascender al cielo, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Esto se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Todo este combo estaba conformado por unas 120 personas. Este ahora va a ser el cimiento de lo que conocemos como la Iglesia Apostólica, la primera comunidad apostólica, el cimiento de la iglesia cristiana o la iglesia primitiva, que en cuestión de nada se va a multiplicar exponencialmente con el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y el multitudinario bautismo que va a ocurrir ahí. Cuando Pedro se faja severo sermón, oiga, en el que se bautizaron como 3,000 almas. Fue una cosecha que se había sembrado mucho tiempo atrás, desde los tiempos de la predicación de Jesús en su ministerio. Él mismo le dijo alguna vez a sus discípulos: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, como 3,000 fueron convertidos en ese mismo día. Y dentro de esos casi 3,000 bautizados al cristianismo, escuchen bien, se encontraron muchos judíos que habían venido a Jerusalén precisamente ese día para la celebración de una de las fiestas del calendario judío, el Pentecostés. Dice la Escritura que venían de todas las naciones de debajo del cielo. Lo que sucede es que con tantos cautiverios, exilios, huidas, persecuciones que había sufrido Israel en su historia, las 12 tribus se habían estado esparciendo por toda la geografía. Ahora miles de ellos se congregaban en Jerusalén como de costumbre para celebrar el Pentecostés. Y una vez bautizados, convertidos a Cristo, regresaron a sus lugares de origen. Es decir, se devolvieron a donde vivían, y son estos los que a su vez se convertirán en los mensajeros del mensaje de Jesús, y posteriormente llegarán a ser los fundadores de iglesias en lugares como Damasco, Alejandría y hasta en Roma. Tengamos en cuenta que había allí gente de las regiones de África, cretenses y hasta árabes. El mismo Dios, con su Espíritu Santo, hizo crecer su iglesia de la manera más inesperada e impresionante. Es a partir del Pentecostés, cuando la iglesia cristiana empezó a crecer de manera meteórica y asombrosa ante la vista atónita de todos estos líderes principales del judaísmo, de gentiles, de griegos y del mismo imperio romano. Bueno, fíjate que es en esta misma coyuntura de la agresiva predicación de tanto cristiano convertido que empezó el asedio del concilio judío sobre todos estos apóstoles, en especial sobre Pedro y Juan. Fue entonces cuando vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso usted lo encuentra en Hechos 4, versículos 1 y 2. En medio de todo este hostigamiento y señalamiento de los judíos hacia los cristianos, son elegidos los 7 diáconos: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y Esteban. Acuérdense que la Escritura dice de Esteban que este era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso ustedes lo encuentran en Hechos 6, versículos 8 al 10. Y es emocionante este momento, ¿no? Mira, y es en medio de sobornos, de injurias, de calumnias. Oye, pero ya la calumnia y la injuria sobre los correctos hijos de Dios, eso es más viejo que mejor dicho. Mira, en medio de todo esto, llevan a Esteban ante el sumo sacerdote y todo el concilio, acusado de blasfemia, de hablar en contra de la ley de Moisés y de predicar a Jesús como el Mesías profetizado. Esteban se defiende con absoluta veracidad y además los señala a ellos como los principales responsables del descarriamiento de Israel. ¿Cómo te quedó el ojo esa que hizo Esteban frente a toda esta gente? Este tipo no tuvo pero miedo, no tuvo pelos en la lengua, se les enfrentó y les habló con la verdad. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esto se encuentra en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Este acto definitivo ocurrió en el año 34 de nuestra era, 3 años y medio después de Jesús haberse entregado en la cruz. Con la muerte de Esteban, el pueblo judío, en representación de su liderazgo, demostraba con vehemencia y contundencia su rechazo a Jesús como el Mesías, como Salvador, y por supuesto a su mensaje. En ese año 34 también cerraban las 70 semanas, los 490 años determinados para el pueblo judío, que ya para ese momento era desechado por el mismo cielo como el pueblo elegido, y ahora las llaves del reino le son entregadas a los gentiles. Ahora el pueblo de Israel es espiritual, un pueblo espiritual de puertas abiertas, donde se reciba a toda alma que acepte a Jesús como su Salvador, independientemente de su nacionalidad o lengua. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo, el episodio 30, el último capítulo de esta serie, el episodio final, en el que el mismo Salvador nos hará un llamado para permanecer en su pueblo elegido y llamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a pertenecer a él y prepararse para su segundo regreso a esta tierra. Glorioso evento en el que Jesús le dará a su pueblo escogido la eternidad como herencia.